Bien, entonces decía que habíamos visto ejemplos en la clase pasada donde teníamos casos de análisis por el método de análisis de voltajes de nodos o análisis nodal, en que las fuentes de voltaje independientes estaban conectadas a tierra o eran flotantes, pero no habíamos hecho ejemplos que tuvieran fuentes controladas. Entonces, siempre que no tenga fuentes de voltaje que sean controladas o no, eso crea restricciones, ¿no? Y esas ecuaciones de las restricciones son las primeras que uno debe escribir. Y luego para todo lo demás, pues está KCL. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacer este ejemplo. Primero, pues decíamos identificar los nodos, ¿no? Primer paso, identificar los nodos. Entonces, pues vemos que aquí hay un nodo. Por aquí hay un nodo que une 4 ramas. Por aquí hay otro nodo. Aquí tengo otro nodo y hay un nodo un poco oculto, que es este de acá. Listo. Entonces tengo nodo A, B, C y D. Entonces, lo que tengo que encontrar son los voltajes de nodos. Entonces, voltaje en A, en B, en C, en D. Aquí me equivoqué en este. Le puse D otra vez, que era E. Y en E. Entonces, como la Tierra está en el nodo E, pues esa vale 0 voltios, que es lo que me dice el segundo punto. Identificar los nodos y luego identificar la Tierra. ¿Sí? No la puedo seleccionar donde yo quiera porque pues ya está puesta, entonces tiene que ser esa, ¿no? Entonces pues ya sabemos que está en el nodo E. Entonces en principio pues tendría esas 4 incógnitas, ¿no? Ya hicimos el paso 2. En el paso 3, entonces vamos a, digamos, identificar cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones necesito. Entonces, en principio son 4. Pero de esas 4, obviamente, si yo utilizo las restricciones de fuente de voltaje, pues puedo eliminar algunas de forma directa. Digamos, no lo voy a meter en mi sistema de ecuaciones, dado que lo puedo eliminar rápidamente. Entonces, ahí es cuando me dicen, en el punto 411, me dicen, verifique las fuentes independientes que estén conectadas a tierra. Porque las fuentes independientes conectadas a tierra eliminan como incógnita el voltaje del nodo que no es tierra, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que en ese circuito pues tengo varias fuentes de voltaje, pero esta fuente tiene los nodos A y B que no son tierra, entonces es flotante. B1 también tiene los nodos D y C que no son tierra, es flotante. La fuente que dice K por Bx sí tiene un nodo que está conectado a tierra, ¿cierto? Pero no es fuente independiente, entonces no me elimina nada. Y finalmente, B0, esa sí es una fuente de voltaje independiente conectada a tierra, lo que quiere decir que el voltaje en el nodo C es conocido y será lo que nos diga la fuente. Voy de la fuente, perdón, del nodo C hacia la tierra, entro por el negativo para ir a la tierra, de manera que será menos B0. O sea que este voltaje vale menos B0. O sea que voltaje en el nodo C es conocido que es menos B0. Sigo buscando fuentes de voltaje independientes conectadas a tierra, no hay más. Hay otra fuente independiente ahí que es I0, pero esa es de corriente, no de voltaje, entonces no nos crea restricción. O sea, pues que esa no nos va a servir para poner restricciones de voltajes. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya tengo todo lo que podía escribir hasta ese punto. O sea que definitivamente lo que tengo es un sistema que tiene
1, 2 y 3 incógnitas y por tanto pues tengo que armar un sistema matricial de ecuaciones de 3 ecuaciones para 3 incógnitas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya hicimos el paso 411, iríamos, digamos, al paso 412. Entonces, digamos que todavía estoy con el tema de las restricciones, ¿no? Las restricciones que crean las fuentes de voltaje. Todas las fuentes de voltaje nos van a crear restricciones, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que en el paso 412 vamos a evaluar las fuentes flotantes que sean independientes. Entonces, yo tengo como fuentes independientes flotantes, ya habíamos visto B3 y B1. Y ese pues es una fuente flotante, pero es de corriente, entonces eso no importa. Entonces lo que nos interesan son las fuentes flotantes, que serían B3 y B1, ¿no? Y para esas, entonces, ¿qué restricciones vamos a tener? En el caso de B3, yo veo que la que de voltaje, cuando voy del nodo A al nodo B, como entro por el positivo, entonces será más B3, ¿no? O sea que ahí escribo que la que de voltaje en A menos el voltaje en B es igual a B3. ¿Listo? Primera restricción. Luego para B1, perdón, aquí los escribí al revés. Entonces abajo tengo B3, estará B3. Y para B1, entonces, ¿qué tendría? Pues que B1, la que de voltaje en este sentido, entre el nodo D y el nodo C. Entonces, yo puedo escribir que el voltaje en D menos el voltaje en C es igual a lo que diga la fuente que dice B1, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay dos posibilidades. Una sería darnos cuenta que BC ya no es incógnita, porque ya dijimos que BC es igual a menos B0. O sea que esta ecuación la puedo escribir como BD igual a B1 más BC, pero BC es conocido, entonces esto sería B1 más BC y BC vale menos B0. Entonces, en últimas, en el momento que yo hice esa restricción, como que eliminé inmediatamente otra incógnita, porque me quedó una ecuación, acá tengo una ecuación, finalmente con una incógnita, ¿no? Entonces, pues en últimas yo puedo decir, pues no es necesario meter eso en el sistema de ecuaciones, ya sabemos entonces que BD es igual a B1 menos B0. Y eso digamos que se puede ver fácilmente porque si yo quiero ir del nodo D a la Tierra y me voy primero por la fuente B1 y luego paso por esta fuente, ya llegué a Tierra. Entonces, tengo un camino directo que me lleva del nodo D a la Tierra pasando solo por fuentes conocidas. Entonces, en último, uno podría decir o considerar lo que tampoco era incógnita, ¿no? Aunque hay que hacer un paso adicional, ¿no? Tuve que hacer esta operación adicional para encontrar ese B1, ¿no? Entonces, ahí sí ya uno decide si lo quiere ver como incógnita o no. Y en ese caso, pues haría un sistema de 2x2 y no uno de 3x3. Listo. Entonces, ya terminamos con las fuentes independientes de voltaje. Ahora voy a pasar a las fuentes dependientes.
Entonces, ahora en el paso 4.2 me dice, bueno, ahora mire las fuentes dependientes, o sea, las que tienen el rombo y tienen una variable controladora. En el caso de la fuente de voltaje que está acá, su variable controladora es Bx, entonces Bx, que está definida en este punto. Entonces, esa es una fuente controlada. Entonces, decíamos 4, 2, 1. Entonces me dicen, bueno, fuentes de voltaje dependientes que estén o controladas, que estén conectadas a tierra. Efectivamente, la que dice K por Bx, pues está conectada a la tierra, al nodo E. De manera que yo escribiría que el voltaje en B, como voy hacia la tierra, está conectada a tierra, entro por el positivo, entonces va a ser igual a más lo que diga la fuente, y la fuente dice K por Bx. ¿Sí? Pero yo no me puedo ir a mi lista de inicio y reemplazar este símbolo de interrogación aquí por K por Bx y decir, listo, ya terminé. Porque Bx, pues no es conocido, ¿no? Bx es una variable controladora y esa variable controladora, pues hay que calcularla en el sitio donde esté definida, ¿no? Y la vamos a calcular, esa Bx, en términos de voltajes de nodos. Como yo lo que quiero encontrar son voltajes de nodos, entonces vamos a calcular Bx en términos de los voltajes de nodos. Bx, tal como está definido ahí, positivo acá, pues sería el voltaje en A y negativo acá. O sea, menos voltaje N. Pero como el voltaje N es la Tierra, pues eso vale 0. Y entonces quiere decir que Bx es lo mismo que BA. O sea que ahora puedo reemplazar y decir esto es K por BA. Pero como BA es una incógnita, entonces pues la paso del otro lado. Entonces esto me quedaría, lo voy a pasar del lado de las incógnitas, me quedaría menos K por BA más voltaje en B y me queda igualado a 0. ¿Listo? Bien. Entonces, este ya quedó listo. Y luego miro si tengo fuentes independientes de voltaje que estén flotando y pues no tengo ninguna flotando, ¿no? Porque pues B3 y B1 pues están flotando, pero no son independientes. De hecho, ya las tuve en cuenta en las dos primeras ecuaciones. Y pues IS es flotante, pero es de corriente, entonces pues no aplica. O sea que esto pues no hay. Y ahora sí, como decíamos antes, para todo lo demás está KCL, ¿no? Entonces, decíamos, primero vamos a hacer KCL en las curvas gaussianas, ¿no? El punto 5.1, que es hacer KCL en las curvas gaussianas donde haya fuentes de voltaje flotantes, ¿no? Entonces, voy a borrar un poco esto. Entonces, voy a volver a pintar este nodo que se borró. No sé. Entonces, las fuentes flotantes, que son B1 y B3, y eso va a ser válido tanto para fuentes flotantes dependientes como independientes, ¿no? No importa. Entonces, yo voy a escoger B3 y voy a hacer una curva gaussiana para hacer la ley de corrientes de Kirchhoff ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Recuerden que la idea es que
la fuente junto con sus nodos queden completamente dentro de la curva. Entonces yo haría, por ejemplo, una curva que venga de esta manera. Y ahí tendría una curva gaussiana. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo quiera escribir la ley de corrientes de Kirchhoff, yo diría es esta corriente que sale, esta que sale. Sí, estas dos se calculan fácilmente porque pues, se calculan por ley de Ohm con las resistencias R1 y R2. Esta corriente que sale, pues es fácil, es menos IS, entonces no tiene problema. Pero esta corriente que sale por acá, no la puedo calcular, ¿no? Entonces, pues esa curva gaussiana no me sirve. Entonces, ¿cuál es el truco de las curvas gaussianas? El truco es que la curva gaussiana corte finalmente solamente las ramas que tengan resistencias o fuentes de corriente, pero que no corte fuentes de voltaje. Todo lo que quede con fuentes de voltaje tiene que quedar al interior. ¿Listo? Bueno. Entonces, yo digo, bueno, entonces esa curva gaussiana no sirvió, o sea que esta fuente también tiene que quedar dentro de la curva. Entonces digo, bueno, pues entonces voy a hacer algo de esta manera. Como no es todo esto, pues hay que tener cuidado de que quede de esa manera. ¿Listo? Entonces, aquí esta corriente sale y vuelve a entrar. Entonces, como sale y entra, pues suma y resta. Entonces, finalmente, uno podría, si quiere, más bien agrandar la curva por acá y pasarla de esta manera para que la resistencia pues también quede al interior porque finalmente suma y resta. Entonces, pues me ahorro ahí un par de términos en la ecuación. Listo. Entonces, ya con eso, pues yo tendría aquí una corriente y otra corriente que puedo calcular fácilmente esas dos corrientes, ¿no? Esta corriente también es fácil porque será menos I0, pero resulta que ahora se me atraviesa aquí otra fuente de voltaje. Entonces digo, no, entonces no puedo pasar por esa fuente de voltaje. Y como el nodo de esa fuente es el nodo C, entonces digo, no, pues entonces tengo que agrandarla y dejar que el nodo C también esté al interior y la agrando de esta manera. ¿Listo? Entonces ahí ya no tengo problemas con esas fuentes de voltaje y tendría esta corriente que sale por acá y esta que sale por acá. Pero esta que acabo de pintar también es la de una fuente de voltaje, ¿no? Entonces digo, pues eso tampoco sirve, o sea que tengo que seguir agrandando la curva para que esa quede al interior. Ahora sí, con esa curva final, voy a borrar y voy a dejar la curva definitiva. Entonces decía que la curva nos quedó de la siguiente manera. Decíamos que veníamos por acá, cogíamos todo esto y hacíamos esto. De manera que, bueno, aquí se supone que pasas por fuera, ¿no? Chan. Entonces, ahora sí está cortando en esta y en esta, ¿sí? Pero, pues si yo escribo KCL para esa ecuación, llamémoslo por ejemplo IA, E y B para la curva gaussiana 1, que finalmente esa curva es válida. Entonces hago KCL para la curva gaussiana 1 y escribiría que corrientes que salen de la curva gaussiana igual a 0. Entonces yo diría IA más IB es igual a 0. ¿Listo? Bueno, ahora lo tengo que expresar en términos de voltajes de nodos. Entonces IA es como decir voltaje en B menos voltaje en D sobre R2, ¿no? Por convención pasiva. Y luego calculo IB, que sería desde donde sale, que es voltaje en D hacia dónde va, que es voltaje en B
sobre la resistencia R2 igual a 0. Y llegamos, pues entonces, a una conclusión que todos sabemos desde kinder, y es que 0 es igual a 0, ¿sí? Porque todo esto se cancela. O sea que llevo como 10 minutos perdidos y no escribí nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo desde que arranqué dije que era un sistema de 3 por 3, ¿no? Y resulta que yo ya tengo 3 ecuaciones, ¿no? Tengo una, tengo 2 y tengo 3, ¿sí? Entonces, si yo ya completé mi sistema de 3 por 3, pues esto no tenía que hacerlo, ¿no? Ya no era necesario. Por eso siempre digo para todo lo demás, ¿no? Las restricciones siempre hay que ponerlas, ¿no? Y si siguen faltando cosas, y por eso digo para todo lo demás, está KCL. De lo contrario, pues si ya tengo mi sistema de ecuaciones, pues no hago KCLs, ¿no? Entonces digamos que aquí este punto 5 no era necesario, porque pues yo ya había terminado desde hacía mucho tiempo, ¿sí? Seguí alargando un poco el problema para mostrarles el problema de armar la curva gaussiana, ¿no? Que finalmente tuve que agrandarle, agrandarle, agrandarle y agrandarla demasiado hasta que tuviera una curva válida. Que de todos modos, cuando la escribo, pues me va a ser igual a 0 y finalmente no me dice nada tampoco. O sea que finalmente, pues casi que uno podría decir, pues no hay ninguna curva gaussiana ahí que sirva, pero pues qué importa, si es que de todos modos no la necesito porque yo ya había completado mi sistema de ecuaciones y no era necesario. ¿Listo? Profe, Sí. es que yo tenía entendido que la curva, pues el supernodo, como no se debe llamar, solamente podría estar entre dos fuentes independientes de voltaje. No, Y una pues curva gaussiana yo tengo puede estar siempre, es cualquier curva, ¿no? Es cualquier curva en el plano del circuito en 2 dimensiones, una curva cerrada, ¿no? O sea, la curva gaussiana puede ser de cualquier forma. Recuerden que la primera vez que usamos la curva gaussiana fue para mostrar, por ejemplo, que la corriente que sale por una toma corriente por uno de los terminales de la toma tiene que regresar por el otro terminal, ¿no? Entonces yo armaba la curva gaussiana alrededor de la carga que le conectaba a la toma corriente. O teníamos un caso en que había un ejemplo que hicimos que tenía muchas ramas interconectadas y nos decían use una curva gaussiana para encontrar una corriente en particular, ¿no? Entonces, la curva gaussiana uno la arma como quiera, ¿no? En el caso en que uno está haciendo análisis por nodos, la idea de usar curvas gaussianas es en las fuentes flotantes de voltaje. ¿Por qué en las fuentes de voltaje flotantes? Porque uno podría, digamos, en vez de hacer curvas gaussianas, por ejemplo, en el nodo A, yo puedo decir corriente que sale y escribo SKCL, ¿no? Y aquí escribo corriente que sale, corriente que sale, corriente que sale y corriente que sale y hago el KCL, ¿no? Lo mismo para esta corriente que sale y esta corriente que sale y así para cada uno de ellos, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo vaya a hacer un KCL en una fuente de voltaje, en uno de sus nodos, esta corriente que pasa por ahí o esta, pues es desconocida, ¿no? Esta vale ni idea y esta de acá vale menos ni idea, pero ninguna de las dos se conoce, ¿sí? Entonces, ninguno de los dos KCL lo puedo hacer, ni el de A ni el de B. Entonces, como no los puedo hacer, es que yo digo, bueno, yo perdí dos ecuaciones, el KCL en A y el KCL en B. Son dos ecuaciones que ya no puedo escribir. Pero yo recupero esas dos ecuaciones primero haciendo la restricción, ¿no? Yo escribía que una restricción que me decía que para B3 se producía esta restricción, ¿no? Entonces yo la escribo y ahí ya tengo recuperada una ecuación, pero me falta otra. ¿Cómo hago para recuperar otra ecuación de B3? Pues ahí es cuando hago la curva gaussiana, ¿sí? Si yo no hubiera hecho la curva gaussiana, sino que yo utilizo, por ejemplo, KCL en A, entonces yo escribiría lo siguiente. La corriente que baja es voltaje en A
menos voltaje NE, que es la tierra, sobre R1. Más la corriente que va a pasar por aquí, por la fuente B3, que dijimos que se llamaba ni idea, igual a 0. Y luego hago el KCL en B. Entonces en B yo diría que esta corriente que sale por acá es menos ni idea. La que sube será entonces voltaje en B menos voltaje en D, que es hacia donde va, sobre R2. La que viene por acá vale menos IS. Y la que baja por acá, como es una fuente de voltaje, esa tampoco sé, entonces esa valdrá ni idea sub 2. Entonces le sumo ahí ni idea sub 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esas interrogaciones? Pues como no sé cuánto valen, yo le pongo un nombre. Entonces, eso se llama el método de la variable auxiliar, en que simplemente yo digo, bueno, suena como raro poner una interrogación, entonces a la interrogación la voy a llamar, por ejemplo, le pongo un nombre cualquiera, el que yo quiera, le voy a poner IF3, que es una variable auxiliar, ¿no? Es una incógnita, la llamo IF3. O sea que menos mi idea sería menos IF3, ¿no? Entonces aquí ponemos IF3. Y entonces fíjense que yo ya podría, por ejemplo, de la primera ecuación del nodo A, despejar IF3 y reemplazarlo acá. Y entonces, a medida que yo voy haciendo esos reemplazos de esas variables auxiliares y las voy despejando, en último lo que estoy construyendo son las ecuaciones de la curva gaussiana. Perdón. Aquí voy a tener otro problema y es que tengo otra interrogación, la interrogación 2, ¿no? Entonces ahí tendría que decir, bueno, entonces ahí también voy a poner un nombre de corriente, le voy a llamar IFX. Y entonces ya podría reemplazar esto y escribir IFX, ¿no? Pero resulta que por aquí también tengo una incógnita, entonces la podría llamar IF1 y por aquí tendría otra y la llamaría IF0, ¿sí? Y entonces yo introduzco ahí 1, 2, 3, 4 variables de corriente adicionales, 4 incógnitas adicionales. Entonces ya no es de 3 por 3 el sistema, sino de 7 por 7, ¿sí? Y se agranda. Entonces ese sería el problema, ¿no? Se puede usar ese método, ¿no? A veces es fácil porque si solamente hay una variable auxiliar, como aparece siempre dos veces en un nodo y en el otro, pues yo despejo de uno y reemplazo en el otro y me deshago esa variable. Pero en este ejemplo, que empiezan a aparecer 4 variables auxiliares, ya no es tan fácil despejarlas. Es más, si yo empiezo a reemplazar, al final de haber hecho todos esos reemplazos, voy a llegar otra vez a que 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hacía falta escribir esas ecuaciones. Yo ya había completado mi sistema de 3 por 3 con las 3 ecuaciones arriba, 1, 2 y 3 que marqué en rojo, ¿sí? Entonces, pues, nada de lo que estoy haciendo, pues, es realmente necesario, ¿no? Sería el método, pero pues en este caso, pues no se necesita porque, pues, hace mucho rato que terminé el ejercicio, ¿sí? Bien. Entonces, nuevamente, las curvas gaussianas, cuando o sea, se pueden usar siempre para escribir cualquier ecuación que ustedes quieran, no importa, ¿sí? Siempre es válido hacer una curva gaussiana. Pero para que, digamos, sean eficientes y sirvan de algo, escribir curvas gaussianas cuando uno está haciendo análisis de nodos, pues uno lo utiliza es en las fuentes de voltaje flotantes. Siempre y cuando, pues todavía me falten ecuaciones, porque si solo con las restricciones yo ya terminé el ejercicio, ¿sí? Hay casos en que, por ejemplo, yo puedo tener tantas fuentes de voltaje interconectadas que ni siquiera hay que hacer un sistema de ecuaciones porque ya todo se conoce, ¿no? Entonces, pues, en ese caso yo no armo, puedo tener 5 nodos y resulta que ya todos son conocidos, ¿no? Entonces, pues, no tengo que armar sistemas de ecuaciones, ¿sí? Solo con las restricciones ya se conocería todo.
Entonces, nunca voy a utilizar KCL. ¿Sí? Por eso lo primero siempre son las restricciones. Y es que las restricciones se cumplen o se cumplen, ¿no? No hay de otra, ¿no? Si uno hace un contrato de construcción o fabricación de un equipo, o construir una carretera, un puente, un edificio, el que sea, pues primero hay que ver cuáles son las restricciones. Esas hay que cumplirlas, es lo primero. De en adelante uno mira cómo hace el diseño, si le hace más botoncitos, más cosas, pero lo que sean restricciones, eso es lo primero que se debe cumplir. Son las primeras ecuaciones que uno tiene que escribir, ¿no? Entonces, por eso muchas veces puede ocurrir que solo con restricciones yo ya terminé y no necesito hacer KCL para nada. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense que parecía un ejercicio muy complicado, ¿no? Tenía demasiadas cosas por ahí conectadas. Ay, perdón. Sí, había demasiadas cosas conectadas, fuentes controladas, flotantes, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero finalmente el sistema de ecuaciones termina siendo muy sencillo, ¿no? Fíjense que pasar eso a unas matrices, por ejemplo, va a ser muy fácil, ¿no? Ya dijimos que finalmente lo podemos dejar como un sistema de 2 por 2. Entonces, pues simplemente la última ecuación, por ejemplo, tendría, entonces nos quedamos con voltaje en A y voltaje en B. Entonces, la última ecuación sería coeficiente de BA es menos K, coeficiente de B es 1 igual a 0. Y la primera ecuación, que finalmente es la 2, la que vamos a poner, pues nos dice que coeficiente de A es 1, coeficiente de B es menos 1, igual a B3. ¿Sí? Porque BC ya era conocido, BD salió de forma directa y pues E era la Tierra. Entonces finalmente tener un sistema de 2 por 2, si lo quiero ver de esa manera, y pues ahí está el sistema de ecuación. Entonces fíjense que el circuito es terriblemente complicado, pero finalmente resolver y encontrar todos los voltajes de nodos es terriblemente fácil, ¿no? Incluso a mano. Además, casi que no tiene coeficientes, unos y menos unos. Eso es fácil de resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Y la segunda ecuación está igualada a cero, o sea que el determinante de la matriz A pues es fácil de calcular y entonces pues encontrar voltaje en A y voltaje en B es muy fácil. Y una vez que tenga esos voltajes, ya encontrar cualquier voltaje de rama, yo tengo ahí, a ver cuántos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, a partir de ese sistema de ecuaciones de 2 por 2, yo puedo encontrar los 8 voltajes de rama. Y una vez que tenga esos voltajes de rama, pues dividido por las resistencias, por ejemplo, donde haya resistencias, pues ya tengo las corrientes, ¿no? Entonces ahí puedo encontrar prácticamente todos los voltajes y corrientes de todas las ramas y me quedarían simplemente como incógnitas de corriente de rama donde haya fuentes de voltaje, ¿no? Pero ¿cómo calcularía esas corrientes por ahí? Pues obviamente haciendo los KCL. Si hago KCL en A, con la corriente en R1 ya conozco el voltaje en la fuente, ¿no? Lo mismo para B1, entonces ya puedo conocer esa corriente y como conozco esta corriente y conozco esta, pues ya podría encontrar la de esta fuente. Y una vez que tenga la de esa fuente, dado que conozco la corriente por acá y la corriente por acá de la fuente que acabo de calcular y esta corriente, pues ya puedo encontrar la corriente en la fuente controlada. Entonces fíjense que ahí ya podría encontrar todas las corrientes, ¿no? Entonces a partir de un sistema simple de 2 por 2 puedo conocer todos los voltajes y todas las corrientes de rama, si quiero. Si solo me quiero quedar con los voltajes, armo un sistema de 2 por 2 y se acabó, ¿no? Si uno piensa en el método que decíamos antes de escribir todas las relaciones de voltaje y corriente en los componentes resistivos, o sea, la ley de Ohm,
más las ecuaciones de la ley de voltajes de Kirchhoff, más la ley de corrientes y hago un sistema de ecuaciones y puedo encontrar todos los voltajes y corrientes de rama, pues fijémonos cuántas ecuaciones necesito, ¿no? ¿Cuántas ramas tengo en ese circuito? Entonces ya habíamos dicho que había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo que implica que tengo 16 variables de voltaje de rama y de corriente de rama, 8 y 8, uno por cada elemento, ¿no? De esas, ¿cuántas son conocidas? Entonces, las conocidas serían las de las fuentes independientes, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, le resto 5 fuentes de voltaje o de corriente y tengo 11 incógnitas y por tanto tengo que escribir un sistema de 11 por 11, ¿no? Entonces, ¿de dónde me salen las 11 ecuaciones? Entonces uno diría, bueno, vamos a hacer KBL. ¿Cuántas ecuaciones linealmente independientes de KBL puedo hacer en ese circuito? Habíamos dicho que eran las de las mallas, ¿no? Entonces yo tendría 1, 2, 3 y 4 mallas. Puedo escribir 4 ecuaciones linealmente independientes. Cualquier otro camino cerrado que armen diferente a una malla será una combinación lineal de las mallas que ya existen. Entonces, pues, no va en el sistema de ecuaciones porque, pues, no serían independientes y el determinante daría 0. ¿Cuántos puedo escribir de KCL? Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 nodos. Puedo escribir 4 ecuaciones linealmente independientes. El número de nodos menos 1. Entonces tengo 4 ecuaciones, van 8 y me faltan 3 para completar las 11. ¿De dónde saco esas 3 ecuaciones? De las restricciones. Entonces, primero, de la ley de Ohm, ¿no? Tengo 2 resistencias, ¿cierto? Entonces, esas 2 resistencias, digamos que por ley de Ohm me saldrían 2 y me falta 1. Entonces, ahí justamente utilizaría esta restricción, ¿no? Que me dice que K por Bx pues es igual al voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo E, que es tierra, ¿no? Y entonces ahí tendría, aparte de eso, una ecuación más de la fuente controlada y ahí ya tengo las 11, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablé de estas KBLs, no era hacer las restricciones que vimos ahora, que era decir que en una fuente de voltaje flotante, por ejemplo, era el voltaje de un nodo menos el otro, no. Es hacer KBL para la malla, ¿no? Porque ahí pinté 4 mallas y escribí KBL para esas 4 mallas. Entonces ahí me salen las 11 ecuaciones y ahí yo tengo todos los voltajes y todas las corrientes de rama. Entonces uno puede decir, ¿será que hago un sistema de 11 por 11 y lo resuelvo? ¿O será que hago un sistema de 2 por 2, como encontramos ahora? Y ahí tengo todos los voltajes de nodos. Y adicionalmente, si tengo todos los voltajes de nodos y necesito algún voltaje de rama, pues lo puedo calcular a partir de los voltajes de nodos, restando el par de nodos donde se encuentre la rama para la cual quiero calcular el voltaje, ¿no? Si aparte de eso dicen, ah, sí, pero es que usted necesita las corrientes de rama y corrientes de rama conocidas, solo conoce de antemano donde haya fuentes de corriente, ¿no? O sea que, como tengo aquí una y 2 fuentes de corriente, conozco 2 corrientes, pero no conozco las demás, ¿no? Las otras 6. Entonces quiere decir que yo tendría que escribir unas ecuaciones adicionales
de ley de Ohm para encontrar algunas de esas corrientes. Y cuando ya no puedo escribir la ley de Ohm porque no hay más resistencias, tendría que utilizar KCLs en algunos nodos para encontrar las corrientes por las fuentes de voltaje. Y en últimas, si yo entonces después quiero encontrar todas las corrientes de rama, al final habré escrito de todos modos 11 ecuaciones, ¿no? Siempre. Si quiero calcular todo, al final son las mismas 11 ecuaciones, solo que en un orden diferente en que las voy escribiendo y las voy calculando, ¿no? Si yo me contento con conocer solo los voltajes de nodos, pues un sistema de 2x2 es más que suficiente y no tengo que hacer nada más. Incluso si me piden los voltajes de rama, pues ya sabemos que es fácil, ¿no? Encontrar los voltajes de rama, porque pues como hay 3 fuentes independientes, eso ya se conoce. Entonces pues solamente tengo 5 voltajes de rama por calcular, o sea que tengo que hacer 5 restas entre pares de voltajes de nodos y ya las tengo, ¿sí? Entonces todo depende de lo que yo quiera calcular, pero en principio a uno le interesa es calcular los voltajes de nodos. Los programas de simulación de circuitos como Altium, ORCAD y todos esos, siempre lo que hacen son sistemas matriciales de voltajes de nodos. Y a partir de eso, pues uno puede graficar el voltaje en el tiempo, respuestas en frecuencia, ¿no? De lo que pasa en un circuito. Y en el caso ya de que uno le diga a la simulación, mira, es que también quiero la corriente. Entonces, pues él hará este tipo de cálculos adicionales para encontrar esas corrientes. Pero en principio lo que va a resolver es un sistema de voltajes de nodos. Entre otras cosas porque representar gráficamente en un sistema matricial un circuito por voltajes de nodos es fácil, ¿no? Porque es fácil como decir que entre un nodo y otro nodo hay un determinado elemento. Entonces es más fácil de interpretarlo para, para el sistema que de pronto utilizar el sistema el método de análisis por mallas, que es el que veremos después del próximo ejemplo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a terminar ahí este ejemplo y vamos a pasar al siguiente. Bueno, entonces nuevamente nuestra receta. Identificar los nodos. Este nodo es un nodo gigantesco, pero es un solo nodo. Aquí hay otro nodo medio escondido. Y este es otro nodo, ¿no? Que es el nodo de tierra. Entonces tengo nodo A, B, C, D y E, que es la tierra, que me quedó ahí oculta. Listo. Entonces, listo el primer paso. La tierra pues ya está identificada, entonces ya va 2 pasos luego. Las incógnitas, entonces diríamos, bueno, pues las incógnitas son voltaje en A, en B, en C y en D. En E, pues ya sabemos que es 0 porque es la tierra. Y luego en el siguiente paso decimos, bueno, donde tenga fuentes de voltaje conectadas a tierra, eso me elimina una incógnita. Como tengo la fuente B0, pues quiere decir que el voltaje en el nodo D será más B0. ¿Listo? O sea que ya voy en este paso, ya lo terminé. Pero además me doy cuenta que no hay más fuentes de voltaje independientes conectadas a tierra. Lo que quiere decir que todo lo demás pues serían incógnitas y que tendría un sistema de 3 por 3 y necesito encontrar 3 ecuaciones. Entonces primero pues empezamos por las restricciones. Ya no hay más fuentes de voltaje independientes, ya las usé, conectadas a tierra. Entonces paso a las fuentes flotantes, ¿no? Entonces, las fuentes flotantes que sean independientes. Entonces, tengo fuentes de voltaje flotantes independientes y tengo una que se llama BEU. Entonces, eso me crea una primera restricción que me dice que el voltaje en el nodo C
menos el voltaje en el nodo B será igual a lo que diga la fuente, que es B1. ¿Listo? Entonces, sigo mirando si tengo fuentes independientes flotantes. No, no hay más. Entonces ya terminé ese paso. Entonces, listo esto. Y nos vamos a las fuentes dependientes. Entonces, tengo fuentes dependientes de voltaje conectadas a tierra. No, no hay ninguno. Entonces, este no aplica. Y luego miramos fuentes de voltaje flotantes. Y entonces me doy cuenta que efectivamente esta fuente es una fuente de voltaje flotante porque ni el nodo A ni el nodo B son tierra, ¿no? Entonces vamos a escribir la segunda ecuación, que sería esa restricción, y esa restricción nos dice que el voltaje en B menos el voltaje en A será igual a lo que diga la fuente. La fuente dice K por IX. ¿Listo? Recuerden que yo siempre pongo primero el voltaje en el nodo donde está el positivo y le resto el del nodo negativo de la fuente. Entonces así es más fácil pues escribir la ecuación y pues lo iguala a 1 directamente a lo que diga la fuente. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que IX no es conocido, ¿no? Es una incógnita, es una variable controladora y tengo que ir a buscar dónde está definido IX para calcularlo. Entonces yo me doy cuenta que me dicen que IX es la corriente que pasa por acá en esta resistencia, en el sentido en que está pintado ahí, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues calculemos IX primero y luego lo reemplazo. Entonces yo diría que IX, como estoy trabajando en voltajes de nodos, tengo que escribir IX en términos de voltajes de nodos. Como es la corriente por una resistencia, yo puedo decir eso por convención pasiva, entonces sería voltaje en C menos el voltaje en B sobre R3, ¿sí? Porque esta notación implica mayor potencial en C que en B. Entonces estaría en convención pasiva. Listo. O sea que aquí yo ya esto lo puedo reemplazar por K que multiplica a voltaje en C menos voltaje en B sobre R3. Y ahí ya en principio terminé. Simplemente quedaría decir, bueno, pues como finalmente C y B son incógnitas, pues los debo pasar del otro lado de la ecuación. Entonces, si quieren, esto lo puedo escribir como voltaje en A más voltaje en B, factor de 1, y este pasa al otro lado positivo. Entonces me quedaría más K sobre R3. Y BC pasaría negativo y iría menos K sobre R3 que multiplica ABC y es igualado a 0. Y ahí ya tengo la segunda ecuación. Entonces ya llevo dos ecuaciones, me falta una tercera. Entonces sigo mirando, bueno, tengo más fuentes flotantes controladas. No, no hay más. Entonces este paso ya lo terminé, pero llevo dos ecuaciones, ¿no? Y me faltan tres. Entonces, como decíamos, para todo lo demás está KCL. Y en este caso, si como me sigue faltando una ecuación, pues tendré que hacer un KCL para completar la tercera ecuación. Dado que tengo fuentes de voltaje flotantes, pues uno diría, pues obviamente me va a tocar hacer, sin duda, pues una curva gaussiana, ¿no? Bien. Entonces,
yo diría, bueno, pues voy a hacer una curva gaussiana entonces en las fuentes de voltaje flotantes y arrancaría, digamos, por las independientes. Entonces yo diría, bueno, aquí tengo una fuente flotante independiente, ¿no? Si voy a hacer una curva gaussiana, pues la idea, ya dijimos, es que el nodo completo quede dentro de la curva gaussiana, ¿no? O sea que, en últimas, quiere decir que todo lo que esté en paralelo con esa fuente debe quedar también dentro de la curva. O sea que R3 y la fuente de corriente controlada que está arriba deben quedar adentro, ¿no? Entonces yo diría, pues voy a encerrar esto de esta manera, de manera que entonces pues queden encerrados por completo los dos nodos B y C y todo lo que esté conectado entre esos dos en paralelo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿puedo unir directamente ahí en línea recta ese par de puntos de la curva gaussiana para terminar mi curva gaussiana? Y obviamente la respuesta es no, porque estaría cortando, si lo hiciera por ahí, estaría cortando una fuente de voltaje y no lo puedo hacer porque esas corrientes que circulan por ahí no se conocen y entonces pues no pueden estar cortando y tiene que quedar también esa fuente al interior de la curva gaussiana. Entonces nuevamente tengo que hacer una curva gaussiana, digamos, agrandada, porque hemos dicho yo tengo que cortar siempre es por fuentes de corriente o por resistencias. Entonces no me sirve cortar por ahí, ¿no? Entonces yo digo, pues voy a agrandar la curva. Entonces yo digo, pues entonces no voy a cortar por ahí, sino que voy a cortar por acá. Y si corto de esa manera, pues corté fue en la resistencia y no en la fuente, ¿no? Entonces, si me fijo bien ahí, siempre corté por resistencias o corté por las resistencias o corté por las fuentes de corriente, pero nunca por las fuentes de voltaje, ¿sí? De manera que los nodos B y C quedaron al interior. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no uso más bien una curva gaussiana que se ve como más pequeñita para la fuente de voltaje K y X, ¿no? Esta fuente que está por acá. Pero ¿qué pasa si yo hago eso? Pues entonces yo encierro A y cuando vaya a encerrar a B, me doy cuenta que B tiene conectada una fuente de voltaje por acá y entonces de todo modo le voy a tener que agrandar. Entonces que arranque por una o por la otra, por cualquiera que arranque, yo tengo que agrandar la curva, ¿no? Entonces finalmente la curva que me queda es la que está ahí. A diferencia en el ejemplo anterior, que al hacer la curva gaussiana nos dio 0 igual a 0 y no sirvió de nada, pero pues no lo necesitamos. En este caso, ya agrandé mi curva gaussiana, la puedo escribir, no me va a dar 0 igual a 0, pero además es una ecuación que todavía me hace falta porque solo llevo 2 y tengo que encontrar un sistema de 3 por 3, ¿no? Entonces, como necesito un sistema de 3 por 3, pues vamos a escribir la tercera ecuación para esta curva gaussiana 1. Vamos a hacer KCL para la curva gaussiana 1 con corrientes que salen, ¿no? Entonces, ¿cuántas corrientes están saliendo? 3, ¿no? Esta que sale por acá, que la escribimos en términos de los voltajes de nodos, que sería voltaje en A menos 0, porque va hacia tierra, sobre R0. ¿Listo? Esta corriente que baja por acá, que vale menos I1, y esta corriente que baja por acá, que sería voltaje en C, menos el voltaje en D, pero el voltaje en D es conocido que es V0, sobre R2 igual a 0. Y ahí ya completé mi sistema de ecuaciones, ya tengo un sistema de 3 por 3, y entonces lo puedo pasar a las matrices
la matriz A, el vector X y el vector B. Entonces la ecuación 1, la 2 y la 3. Las incógnitas entonces finalmente dijimos que eran voltaje en A, voltaje en B y voltaje en C. Entonces la primera ecuación nos quedaría coeficiente de A, como no está por ningún lado, pues será 0. El coeficiente de B es menos 1 y el coeficiente de C es 1, igualado a B1. La ecuación 2, entonces coeficiente de A vale menos 1, coeficiente de B vale 1, coeficiente de C 0 porque no está. Ah, perdón. Es en esta que tengo que mirar, estaba mirando la de arriba y ahí todavía no había despejado. Entonces, vuelvo y empiezo. Entonces, coeficiente de A, menos 1. Coeficiente de B será 1 más K sobre R3. Coeficiente de C es menos K sobre R3 y queda igualado a 0. Y la última ecuación, entonces me queda coeficiente de A será 1 sobre R0. Este de acá. No está más veces. Listo. Coeficiente de B, no vemos a B, será 0. Coeficiente de C está una vez que será 1 sobre R2. Y no hay más. Igualado, entonces I1 pasa para allá positivo, entonces será I1. Y este B0 sobre R2, que es negativo, pasa al otro lado también positivo, entonces le sumamos aquí B0 sobre R2 y ya tengo mi sistema de 3×3. Entonces, aquí podemos ver varias cosas. Una es que, por ejemplo, la primera ecuación, como es una ecuación de restricción, pues no tiene unidades, ¿no? En la matriz A. Son 0, menos 1 y 1, pero son unidades. Para que al multiplicarlo por voltios, BA de en voltios, que es B1, ¿no? Mientras que la ecuación de abajo, la última, la 3, es una ecuación que está finalmente en amperios, ¿no? Porque BC multiplicado por 1 sobre RC daría amperios, es corriente, ¿no? Entonces tengo unidades, finalmente 1 sobre ohmios es Siemens. O sea que estos tres elementos que están aquí abajo tendrían unidades de Siemens para que al multiplicarlo por voltios, pues dé en amperios, porque de este lado lo que tengo son amperios. I1 es una corriente, está en amperios, y B0 sobre R2 es corriente, está en amperios, ¿no? Entonces, ese es el chequeo como de unidades que uno siempre puede hacer, ¿no? La ecuación 2, como está igualada a 0, pues lo que habría que tener cuidado a la hora de revisar es que los tres componentes pues tengan el mismo tipo de unidades, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que menos 1 no tiene unidades, lo que quiere decir que 1 más K sobre R3 no debe tener unidades. Lo que quiere decir que K sobre R3 no debe tener unidades y que obviamente K tiene que tener unidades de ohmios, ¿no? Pero yo me doy cuenta en la fuente, si me voy directo a la fuente, que es una fuente de voltaje. Y esos voltajes, o ese voltaje que aparezca ahí es una corriente multiplicada por K. Para que una corriente multiplicada por K dé en voltios, quiere decir que K tiene unidades de ohmios. Entonces, efectivamente, K está en ohmios. Y entonces K sobre R3 no tiene unidades porque queda ohmios sobre ohmios, ¿no?
Entonces, digamos que esa es una verificación adicional que uno siempre puede hacer como para ver que de pronto pues no tenga ahí un error que se pueda ver de forma evidente, ¿no? Nuevamente, el hecho de que las unidades concuerden, pues no quiere decir que la matriz está bien, pero si no concuerdan, pues ya de hecho hay un error en algún lado, ¿no? Listo. Entonces, pues este es un ejemplo que, como muchos de los ejemplos que les muestro acá, son ejemplos de los parciales, o sea que este ejercicio en algún momento dado, pues fue, digamos, el tercer punto del primer parcial, ¿no? Y el ejercicio de la diapositiva anterior lo mismo, ¿no? Si uno se fija, aquí la fuente controlada que está arriba, B por BY, que es una fuente controlada de corriente, no tiene ningún efecto en las ecuaciones, ¿no? No afecta para nada, ¿no? Por la topología que tiene el circuito, pues no va a afectar porque como lo que estoy buscando son voltajes de nodos y esa fuente está en paralelo con la fuente de voltaje, pues independientemente de lo que pueda valer la corriente por ahí, el voltaje entre el par de nodos entre los cuales está conectada esa fuente de corriente vale V1, sea lo que sea, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos, de alguna manera no aparece en el sistema de ecuaciones, ¿no? No va a influir para nada. Pero si uno hiciera el método de análisis de corrientes de mallas, que es lo que vamos a ver a continuación, pues ahí sí efectivamente, entonces va a tener un efecto, ¿no? Si hacemos este mismo ejercicio por el método de análisis de corrientes de malla, pues veremos que ahí sí va a aparecer en el sistema de ecuaciones. ¿Listo? Kevin nos había dicho hace rato que encerremos todo el circuito en el ejemplo anterior, ¿no? Y efectivamente, fíjense que si nos devolvemos a este circuito y hacemos la curva gaussiana alrededor de todo el circuito, pues digo, corrientes que entran, 0, igual a corrientes que salen, 0. Entonces me queda 0 igual a 0. Que fue efectivamente lo que encontramos, ¿no? Después de tanto agrandar y agrandar, ir inflando la curva gaussiana, llegamos a que 0 igual a 0, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que estaba pasando ahí, ¿no? O sea que, pues, esa era una ecuación que en últimas, pues, no nos dice nada, ¿no? La ventaja es, como dije antes, no la necesitábamos porque yo ya había completado el sistema de ecuaciones, ¿listo? Bueno. Entonces, como se dan cuenta, pues, la receta es bastante práctica, ¿no? No es como las recetas de cocina que uno las sigue al pie de la letra y nunca funcionan, ¿no? Por ejemplo, el otro día hicimos aquí en la casa con mis hijos una paella, con una receta buenísima que tenía mi mamá, y la receta decía un tarro de aceite de olivas. Entonces yo le eché un tarro de aceite de olivas, ¿no? Entonces yo le eché un tarro de aceite de olivas de 1 litro. En la receta no decía de cuánto debía ser el tarro. En la época de ella, cuando yo era joven, los tarros de aceite de oliva eran chiquiticos, ¿no? Como de 200 mililitros, ¿no? O sea, la quinta parte. Era algo muy exótico, entonces el aceite de olivas venían unos tarritos cuadraditos pequeñiticos, ¿no? Pero pues hoy en día viene de a litros, ¿no? Entonces yo le eché 1 litro y pues obviamente que esa paella después de 5 horas de estar cocinando nunca secó y pues quedó espantosa, ¿no? Entonces las recetas de cocina no funcionan muy bien, ¿no? O no es lo mismo la receta de cocina para hacer una torta en Bogotá que en Cartagena, ¿no? Porque la humedad más la presión atmosférica hacen que eso funcione diferente. Entonces, a veces hay que echarle más agua en Bogotá que cuando uno está por allá, en la costa, ¿no? Entonces, no siempre la receta de cocina funciona tan bien. Pero esta receta funciona bastante bien, ¿no? Fíjense que ya la probamos con muchos circuitos y nos funciona, ¿no? De pronto en otros libros se encuentran otras recetas, ¿no? Esta es, digamos, mi propia receta, por así decirlo. Pero yo he visto otras recetas de otros libros donde cuando uno las sigue, en algunos de estos ejemplos que dice acá no funcionan, queda algo que queda faltando, ¿no? Entonces, pues yo diría que esta es como más completa, ¿no? Bien.
No es que haya que aprendérsela de memoria, pero pues uno ahí más o menos intuitivamente pues va logrando encontrar el resultado. ¿Listo? Bueno, sí, hay una mano levantada. Kane, adelante. Sí. Hola, profe. Profe, qué pena, es que no entendí por qué el nodo B y el C pues eran tan alargados, cubrían esos tres puntos. Recuerden que un nodo uno lo pinta como quiera, ¿no? En últimas, un nodo es donde se unan dos o más terminales, ¿no? Entonces, el nodo, pues en últimas yo lo debería pintar, por ejemplo, siendo estrictos de esta manera. Todo eso es el nodo. ¿Listo? Y lo mismo para el otro. Entonces, el nodo es todo esto. ¿Sí? Y el nodo de abajo es todo esto. Y este nodo es todo esto. Y este nodo es todo esto, ¿no? Entonces, esos son los nodos, ¿no? Que recuerde que, pues, un nodo es, digamos, pintado de esa manera, que yo lo pinte así o que lo podría pintar de esta manera. Yo digo, este es un nodo, este es otro nodo, aquí hay otro nodo, el nodo de tierra y el nodo escondido por acá, ¿no? Y entonces yo digo, voy a hacer la topología del circuito que hay conectado, por ejemplo, pongámosle otra vez los nombres A, B, C, D y E. Entonces, este es A, este es B, este es C, D y E. Yo digo, entre A y B tengo la fuente controlada, ¿no? Entre A y E tengo la resistencia R0. Entre B y E tengo la fuente de corriente I1. Entre E y D tengo la fuente B0. Entre C y D tengo la resistencia R2. Y entre B y C tengo la fuente de corriente, la fuente de voltaje y la resistencia R3. Entonces, esa es, digamos, la topología del circuito. Entonces, esos tres están en paralelo, ¿no? Solo que pintar el circuito así, pues es un poquito incómodo, ¿no? Entonces, si yo voy a pintar ahí los componentes, entonces pintar aquí esto así, y luego aquí la fuente de voltaje más menos, y aquí la resistencia R3, ya por sí que dibujo feo, pues queda peor, ¿no? Y hacer una resistencia así en ángulo es complicadísimo. Y aquí mi fuente de voltaje, entonces, así, ¿no? Entonces digamos que no es práctico, ¿no? Entonces digamos uno lo pinta en ángulos rectos y lo separa y que quede bonito como está en el circuito original. Pero finalmente el nodo es todo eso, ¿no? El nodo B es que lo puedo pintar como un solo puntico aquí. Pues es todo esto, ¿no? O sea que a ese nodo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 elementos conectados, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Todo eso está conectado al nodo B. Y lo mismo del otro lado con el nodo C. Entonces, finalmente, esos tres componentes estos tres componentes que están aquí entre el nodo B y el nodo C, pues todos tienen el mismo nodo, entonces todos están en paralelo. Y por eso cuando dice la curva gaussiana, todos los dejé adentro. Uno podría no hacerlo, ¿no? Yo puedo hacer la curva gaussiana, ay, perdón. Yo puedo hacer la curva gaussiana y entonces, si no los pongo adentro, digamos,
que la haga así. ¿Listo? Si la hago de esa manera, entonces la fuente de corriente pues quedó por fuera, ¿no? Pero aquí sale una corriente y aquí sale una corriente, ¿no? Luego por aquí sale otra, por aquí sale otra y por aquí sale otra. Las de arriba llamémoslas, por ejemplo, IA, E y B. Entonces, cuando esté escribiendo el sistema de ecuaciones, en algún momento escribiré que sale IA y que sale IB igual a 0. Pero IA es B por BY. E y B es menos B por BY. O sea que se cancelan. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me pongo a escribir todo esto sabiendo que se va a cancelar? Pues la dejo adentro, ¿no? Esa es la razón por la que todo lo que esté en paralelo se deja adentro, ¿no? Porque al fin y al cabo se va a cancelar. Entonces, pues, ¿para qué me pongo a escribir ecuaciones que me enredan la vida y que además, pues, no son necesarias porque se van a cancelar, ¿no? Entonces, todo lo que esté en paralelo con la fuente de voltaje flotante va por dentro. Adicionalmente, como había dos fuentes de voltaje flotantes que tenían un nodo común, como este nodo es común para las dos, entonces siempre que haya fuentes de voltaje flotantes que tengan un nodo común, pues también tienen que quedar dentro de la misma curva gaussiana. Y ni siquiera flotante, porque esa fuente podría estar conectada a tierra, pues hay que incluirla dentro de la curva gaussiana. Mejor dicho, cualquier fuente de voltaje que quede conectada a otra, cuando yo haga curvas gaussianas, tiene que quedar dentro de la misma curva. Y esa fue la razón por la cual la adicioné, ¿no? Porque no se va a poder calcular la corriente por ahí, entonces pues hay que ir agrandando la curva. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya nos claro. Muchas gracias. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que ya está publicada la tarea, ¿no? Bueno, entonces en la próxima clase pues veremos algo muy similar. Se puede hacer exactamente con los mismos circuitos que vimos acá, ¿no? Estos mismos circuitos, pero ya no para análisis de voltajes de nodos, sino de corrientes de mallas. Entonces, si yo tengo un circuito que tiene unas mallas, aquí tengo una serie de mallas, y aquí otras mallas, y aquí tengo entonces 4 mallas, ¿no? Como las 4 ventanitas que veo ahí. Entonces, uno lo que va a armar ahora son sistemas de ecuaciones ya no de voltajes de nodos, sino de corrientes de malla. O sea que para cada una de esas mallas yo voy a definir una corriente y voy a armar sistemas de ecuaciones para encontrar esas 4 corrientes que pinté ahí, ¿no? Les pongo un nombre, una dirección, y voy a armar mi sistema de ecuaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, para este circuito me saldrá un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces, el mismo ejercicio lo puedo hacer por nodos o por mallas. Si es de nodos, es de 3×3. Si es por mallas, corrientes de mallas, pues será de 4×4. Y hay unas normas y una receta también para encontrar pues, el sistema de ecuaciones, igual que hicimos con voltajes de nodos. Entonces, ese será el tema de la próxima clase. El más utilizado es, obviamente, el de voltajes de nodos, como expliqué antes, pero en algunos casos en particular, dependiendo de la topología que no tenga en el circuito, puede resultar más fácil hacerlo por mallas porque pueden salir sistemas de 2×2 en vez de que salga un sistema de 4×4, por decir algo. ¿Listo? Alguien me pregunta sobre para cuándo es la tarea, supongo. No recuerdo. No recuerdo qué dicen lo que Para el lunes. Para el lunes, listo, gracias. Entonces ahí está en bloque no.
Porque en la próxima clase haremos el método de mallas y entonces ya el viernes en la tarde pues les publico la siguiente tarea de nodos y mallas. Entonces pues ya nos toca ponernos al día ahora sí con las tareas que íbamos como atrasados. Pues porque la primera parte siempre arranca un poquito más lento, pero ya de aquí en adelante pues sí vamos a tener nuestras tareas semanales. ¿Listo? En grupos de 2 o individual, que ese fue otro error que cometí la vez pasada. Se me quedó escrito de un semestre anterior que decía grupos de 3. Entonces las próximas pues son en grupos de 2, recuerden. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Por lo pronto voy a parar ahí la grabación.